cercanía de estar con nuestro muerto y con nuestros muertos, con nuestros seres queridos, para poder decir, bueno, no moriste, porque ¿quién muere realmente? ¿Muere al que están velando o muere a quien se olvida? Es la pregunta que deberíamos partir, ¿no? Entonces, indudablemente siempre va a existir el familiar que siempre se va a acordar, un tío, un abuelo, un padre, un hermano, un sobrino, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿muere realmente la persona que estamos en un velorio o a la que le ponemos un altar? ¿O cómo muere realmente? Si se mantiene viva en el recuerdo, quiere decir que vive más allá de nuestra percepción o idealismo, es decir, vence a la barrera de la muerte, por así decirlo. Entonces, si somos fieles creyentes de lo que pasa el Día de Muertos, idealmente nuestro difunto va a regresar y va a comerse su altar, va a comer lo que comí, lo que le gustaba, se va a tomar su cerveza, su Coca-Cola, etcétera, etcétera. Ay, güey. Entonces, ¿quién muere realmente? ¿El que se va o el que se queda? También encontramos la forma de enfrentar a la muerte en diferentes canciones, como un vals. El vals de Dios nunca muere, muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. No me importa saber que que es mi final, porque tengo el consuelo que Dios nunca morirá. Es decir, la esperanza a la figura religiosa siempre nos encadena a, bueno, no voy a morir, hay algo más allá, hay una tierra prometida, hay un paraíso, me voy a volver a encontrar con mi familiar en el reino de los cielos o en la profundidad del infierno. Ya depende de cómo se haya comportado uno en vida, también sujeta a su recompensa. Es decir, también Octavio Paz en el propio Laberinto de la Soledad dice que uno se busca la muerte que desea, creencia popular. Entonces, yo sé que en algunos casos casi todos hemos llegado a decir, cuando alguien no anda obrando mal, bueno, se murió porque así se quiso morir, se lo buscó, se murió porque, digamos, lo mataron. Nunca damos el beneficio de la duda. Si vemos que muere, no preguntamos por qué murió, cómo lo mataron. Siempre terminamos diciendo, lo mataron porque algo andaba haciendo, lo mataron porque estaba en ese momento, entonces era parte de eso. Por lo tanto, culturalmente podemos decir que la muerte está ligada a nosotros a partir de herencia cultural y de juicio social. Porque aquel que tiene una mala muerte es porque fue mala persona, y el que tiene una buena muerte fue porque fue buena persona. ¿Y qué pasa cuando son los dos? ¿Es justicia divina? ¿Es recompensa? ¿Es naturaleza? Ernest Cassirer nos dice en uno de sus ensayos, La ciencia de la cultura, que a partir de las costumbres nosotros definimos lo que es la muerte. Es decir, que en nuestra visión de entender el mundo, nosotros enlazamos a la muerte con nuestra forma de vida. ¿Y cuál es nuestra forma de vida? Bueno, la que cada uno de nosotros tenga a partir de sus vivencias propias. Puede ser algún ritual funeral en la Costa Chica, algún llanto en Acapulco, otra forma de ver la vida aquí, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿nos buscamos la muerte que queremos? ¿O tenemos la muerte que deseamos? ¿O morimos porque somos buenos, porque somos malos? ¿Es naturaleza? ¿Dios me mandó a llamar? Esa es la interrogante que deberíamos preguntarnos. Y recordar que siempre, en la perspectiva de entender el mundo de su servidor, es de que no se muera quien se entierra, sino que muere quien se olvida. Y es lo que me quedaría por comentarles. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, básicamente la participación que el día de hoy se generó fue a partir de una serie de conversaciones que tuvimos hace ya unos meses. Parte de esto era una serie de ideas que fuimos formando a partir de unos ensayos que decidimos elaborar sobre el tema de la muerte, la locura, y en algún momento se consideró el amor. Entonces, en ese momento dijimos, ¿por qué estos planteamientos que traemos no los vamos concatenando y en su momento los hacemos presentes en una publicación? Bueno, esto quedó así como parte de una propuesta que traíamos, la enviamos, la elaboramos, la enviamos, y después de esto empezamos a ir a tener charlas entre nosotros sobre este tema. El tema de la muerte principalmente fue cuando
estábamos preparando una especie de mesa de diálogo, que realmente era la intención de esta presentación. Se nos invitó y se nos dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no hacen la presentación sobre algo relacionado sobre la muerte? Y de ahí se empezó a desarrollar esta propuesta. Tuvimos en algún momento la idea, yo partiendo de lo que es el tema del día de hoy, que tiene que ver con ideas de fatalismo y perdición, tiene una serie de planteamientos dentro de lo que viene siendo lo que ya planteaba Pedro, sobre lo que es la cosmogonía precolombina, que en este caso lo que eran los nativos, los aborígenes de este continente, de alguna manera tenían la capacidad de poder desarrollar y vislumbrar una presentación de sus muertos de una manera diferente a como lo hemos conocido. Aquí recordemos que por ser un continente invadido, muchas de nuestras creencias están a partir de lo que son los elementos judeocristianos que han venido desarrollándose desde hace siglos, y que no fue únicamente una entrega de participación a este tipo de prácticas que se llevan a cabo cuando uno está velando un muerto, sino en este caso es parte de todo un ritmo de formas que se fue introduciendo con espada y con grilletes en las personas. En este caso se fue moldeando las costumbres, las modalidades del pensamiento, y esto tiene mucho que ver ya en el tema filosófico eurocéntrico, donde se parte sobre lo que son las temáticas del absurdismo. Estamos hablando también del existencialismo, podemos hablar también con lo que viene siendo el tema de la muerte vista desde lo que es la idea del pesimismo. Entonces, en este caso nosotros, o más que nada yo, tengo contemplado una serie de ideas. Recordemos que el ser humano como tal parte de una idea principal, que es el hombre, y por el tema ahorita que existe a nivel internacional del uso de conceptos, diría, pero que es la mujer también, ¿no? Vamos a decir, ¿qué es el ser humano en sí? ¿Qué nos caracteriza específicamente de los demás animales? En este caso, desde una idea sartreana, él plantea que nosotros somos ese ente directamente que da un significado a las cosas. ¿Por qué le damos significado a las cosas? Las cosas son tal cual, no tienen ninguna interpretación, no tienen ningún sentido. Las cosas tal cual se presentan ante nosotros, y es el ser humano el que da una interpretación a su entorno, que puede analizarlo, puede darle un nombre, puede darle una definición, y con esto se van dando interpretaciones de sí mismo, y uno es el que plantea lo que tienes a tu alrededor. Estamos hablando de la muerte, nosotros vamos dándole le vamos portando, vamos vistiendo una serie de ideas que esas se van formando y que se van creando también en lo que es el subconsciente colectivo. Y no únicamente de una generación, sino que esa misma generación, recordemos que el ser humano tiene esa capacidad de ir almacenando información. Esa información, vamos a decir, estamos hablando de corrientes filosóficas en las cuales nosotros, esta sociedad está determinada por muertos. ¿Por qué digo por muertos? Porque en este caso son los escritos de hace siglos los que están determinando nuestras modalidades de hoy en día. En este caso, parte de lo que viene siendo esa estructura o los cimientos de una estructura mental que se fue formando desde lo que son los griegos, hasta la fecha sigue formándose, sigue manteniendo lo que vienen siendo nuestras formas de pensar, nuestras formas de idear y de vislumbrar las cosas. La idea en este sentido para nosotros tiene que ser un planteamiento de qué somos, qué hacemos. Entonces entra ahí esta parte en donde escribí un poco sobre este punto muy en especial. Dice así: no hay que vivir angustiosamente por la permanencia de la muerte. El Dasein es un concepto en alemán que significa la existencia, y que es un término que
me plantea, no lo quería manejar, pero al fin de cuentas tiene mucho que ver, que es de Heidegger, sobre lo que es el individuo que forma, que interpreta su entorno. En este caso, aquello que es auténtico, aquello que puede ser, tener la capacidad de interpretar lo que está en su entorno, sabe que va a morir. Todos nosotros sabemos que vamos a morir. Entonces, pero esto no se impide que nosotros aprendamos a vivir. O sea, si sabemos que tenemos la angustia de saber que vamos a morir, eso nos puede mortificar y crear una serie de angustias. Entonces, por eso mismo, vivir es un elemento que nos da alegría con la mayor plenitud. Y eso es lo que tenemos que hacer. Quizá esta clase deba de servir para que usted, para que yo, vivamos con más plenitud, sabiendo lo que nos espera. No ignorarlo. Por lo que se ignora, provoca angustia, porque es una negación neurótica de todo aquel que está negado. Neuróticamente la muerte va a generar urticarias, alergias, vas a tener fiebre. Este montón de cosas que la auténtica asunción de nuestra finitud no tiene que llevar a nuestra profunda elección de la vida. Creo, es un mensaje de libertad en una cuestión más optimizada, en el sentido de que nosotros no podemos tocar el concepto de la muerte y asimilarlo sin nosotros saber que estamos en un momento muy especial, es nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. La individualización de la misma también se transforma en una colectividad de la misma. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que tenemos ese elemento que crea. Cuando dejemos de ser, vamos a perder todo. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener ese elemento de la vida como tal, como un baluarte de la existencia misma en que nosotros podemos proyectarlo todos los días, a cada momento. O sea, no esperar a que decir, es que voy a morir y por lo mismo como voy a morir, únicamente me dedicaré a rezar para que cuando yo me transmute, cuando yo me vaya, y ya estoy llegando al tema judeocristiano, voy a salvar mi alma y voy a llegar a otra faceta de la vida. ¿Por qué esperar hasta ese momento y por qué no desde el momento mismo en el que tú te das cuenta de tu ser, completa tu forma de vivir? ¿Por qué no te planteas y te proyectas directamente hasta una idea que pueda ser una mejora para ti mismo? Sabes que de todas maneras vas a morir, todos vamos a morir. Entonces esto tiene que ser un elemento que nos permita proyectar e idear una mejora para nuestro existir constantemente en un presente, porque el presente está continuamente desapareciendo. Mi presente de hace 2 minutos es el presente que yo estaba buscando en este momento, y es una continua participación de mi yo dentro de la existencia. Entonces, en este caso, quiero cerrar con esta parte. La verdad, ya no pudimos ahondar aún más por el tema del tiempo, pero quiero leer este punto que plantea Albert Camus, en el tema de Sísifos, en el apego de un hombre a su vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. El juicio del cuerpo equivale al del espíritu y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento, porque adquirimos las costumbres de vivir antes que la de pensar. La carrera que nos precipita cada día un poco más hacia la muerte. El cuerpo conserva una delantera irreparable. Y esto tiene que ver con nuestros días, con nuestro ser permanente. Sabemos que a lo mejor nosotros vamos a proyectar esta fatalidad, pero aunque nos neguemos a ella, nuestro cuerpo mismo está desfalleciendo todos los días, a cada momento. Entonces, ¿de qué sirve que tú trates de esconderte a ella cuando de todas maneras va a llegar? Y es tu mismo cuerpo el que está desmembrándose a cada momento. Entonces, esto es parte de lo que quería yo plantear el día de hoy. Le cedo la palabra a mi compañero Jaime.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi trabajo se titula La pulsión de muerte en el pensamiento de Heinrich von Kleist. Heinrich von Kleist fue un escritor y dramaturgo alemán nacido el 18 de octubre de 1777 en la ciudad de Frankfurt de Oder. Kleist no tiene como tal un libro donde él plasme sus ideas filosóficas sobre la muerte. Él no escribe como tal ese tipo de temas. Sin embargo, él escribe, por ejemplo, obras de teatro, escribe cuentos. Y en esos textos podemos notar su forma de ver el mundo y también sus deseos más reprimidos. Heinrich von Kleist tiene una historia bastante triste. Era un personaje que siempre tuvo una lucha consigo mismo. Era un tipo que tenía que luchar contra la depresión y contra el contexto de su época. Kleist era homosexual, entonces en su contexto la homosexualidad no era como algo, él no podía ser él mismo. Él en las cartas de su hermana se puede reflejar realmente cómo Kleist no se sentía parte del mundo. Él sentía que no podía ser él, que de alguna manera que tenía que salir todos los días como una especie de máscara para poder vivir en la sociedad. Y eso, su sentir lo podemos encontrar en distintas obras. Yo ahorita nada más les voy a comentar dos de esos textos. Kleist va a explorar el tema de la muerte desde una perspectiva única, que va a reflejar su inquietud personal y va a estar basado en su contexto histórico. ¿De qué manera va a explorar Kleist la muerte? La va a abordar desde la psicología, desde la parte emocional, que va a estar vinculada a la pérdida, a la desilusión y a la tragedia, que van a ser rasgos que vamos a encontrar en casi todos sus textos. Influenciado por sus vivencias y su contexto, consideraba la muerte como un punto de reflexión que ayudaba a profundizar sobre la naturaleza efímera de la existencia y la incomprensibilidad del destino humano. Es decir, para Kleist hablar de la muerte no era como hablar de algo triste, como decir, pues este es el fin de la vida y no se debe de hablar de ello, sino que Kleist consideraba que el tema de la muerte podía ayudarnos a reflexionar sobre distintos temas. Para empezar, la finitud de la vida, es decir, nosotros somos seres que vamos a estar aquí por un lapso de tiempo, 50, 60, 70, 80 años, lo que sea. Entonces, para Kleist va a abordar la muerte desde estas perspectivas. Ahora, como les mencionaba, mi trabajo se titula Pulsión de muerte en el pensamiento de este autor. Ahora, quisiera explicar un poco qué es esto de pulsión de muerte. Pulsión de muerte va a ser una teoría elaborada por el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, en la cual él va a decir que existen dos pulsiones muy importantes que mantienen, por así decirlo, el equilibrio en la vida del ser humano. De alguna manera todos en algún momento según esta teoría de Freud, tendemos a ser autodestructivos, tendemos a ser seres un poco crueles, a veces incluso con uno mismo y con nosotros. Entonces, esta pulsión de muerte, también denominada como thanatos, va a representar esa aparente tendencia innata que existe en los seres humanos hacia la autodestrucción, la agresión.